charla que vamos a ofrecer es una de las ponencias que se han integrado en este sexto Congreso de Castillo. Se han establecido una serie de comunicaciones libremente para que todos los investigadores que quieran presentar sus trabajos lo puedan exponer libremente, pero también hay una serie de espacios temporales dedicados a una serie de ponencias, vinculadas sobre todo al proyecto Fortur 3. En este caso tenemos la fortificación de Aracena, que será el objeto de mi ponencia, mientras que otros días pues vamos a hablar tanto del castillo de Cumbres Mayores como del castillo de Niebla, que son también otras zonas de actuación de este proyecto Fortur 3. Sobre el castillo de Aracena, pues vamos a hablar no tanto sobre el castillo, sino sobre las villas fortificadas, sobre las características de esta arquitectura defensiva que tenemos aquí en Aracena y que fue el origen, fue el germen de la actual ciudad de Aracena. Fue una villa encastillada en la cumbre del cerro que estaba rodeada por una muralla, una cerca urbana que protegía esta población medieval, junto con la iglesia prioral y el propio castillo. Dentro de esta cerca muraria pues vivían nuestros antepasados durante la Edad Media y eso es lo que va a tratar esta charla, ofrecer las pautas de la arquitectura que hemos podido documentar durante toda la intervención arqueológica que hemos venido desarrollando en el castillo desde el año 2007. Bien, vamos a dar comienzo a la primera de las ponencias que contempla este congreso. Habéis visto cómo en la estructura, en las salas 1 y 2 se realizan las comunicaciones de 15 minutos y después los temas más nucleares del congreso que tienen que ver con las actuaciones que se desarrollan en el contexto del proyecto transfronterizo Fortur 3, si son objeto ya de ponencias de mayor desarrollo de media hora, y la primera de ellas pues tiene que ver con la propia naturaleza de la sede del congreso, que es Aracena, y por lo tanto no podemos, por más que hablar de las investigaciones arqueológicas que se han llevado a cabo por parte de los arqueólogos Timoteo Rivera y Eduardo Romero Bomba, que es el investigador, el arqueólogo, el doctor arqueólogo que nos va a hablar del trabajo realizado durante muchos años en el castillo de Aracena y que vamos a visitar. Nada más terminar su intervención, vamos a poder visitar el castillo. Después de la visita tendremos en la iglesia de Santo Domingo de aquí de Aracena una degustación sensorial, una cata sensorial a cargo de la denominación de origen protegido Jabugo, que es también otra forma de patrimonio al fin al cabo, que completaremos además con una copa y un pequeño catering, ya que hemos estado, por las limitaciones de tiempo, con la imposibilidad de llevar a cabo un debate sobre las comunicaciones y ponencias. Creemos que no hay mejor momento para el debate que en la iglesia de Santo Domingo con una copa tras la cata sensorial de Jabugo, ¿no? Con lo cual, sin más dilación, os dejo con Eduardo Romero, y que nos va a hablar del castillo de Aracena. Bien, buenas tardes. Y, en primer lugar, agradecer a la organización de este sexto congreso, pues permitirnos ofrecer las características de la arquitectura defensiva, no solo ya del castillo, donde tuvimos la oportunidad de ofrecer algunas de sus características en el sexto congreso que se celebró en Ciudad Real, sino que vamos a exponer en este sexto congreso las características que hemos definido en la villa fortificada de Aracena. No solamente entendemos como castillo los restos que actualmente se han conservado y se han podido rehabilitar gracias a los proyectos firmados por la arquitecta Inmaculada Jiménez, sino que vamos a definir todas las actuaciones que se han venido desarrollando y que han permitido definir este recinto fortificado como una villa medieval. Esta villa medieval es una villa que contaba con una arquitectura defensiva en toda la cumbre del cerro, donde se originó Aracena, y que a partir de la segunda mitad del siglo XV quedó un tanto en desuso, hablando entre comillas, porque se expandió la población extramuro creando un arrabal y quedó la villa vieja olvidada. Ello lo hace referencia el cronista Sancho Ortega ya desde el siglo XVI, cuando señala que sus antepasados pues, vivieron dentro de la cerca del castillo, incluso señalando que existía una plaza
y que allí tomó el nombre el apellido, mejor dicho, de su familia, el castillo. Es una referencia que nos permite ya definir cómo desde el siglo XVI se tenía constancia de esa concepción de la villa fortificada. Una villa fortificada cuyos resultados pues, podemos observar en esta recreación hipotética de cómo interpretamos cómo sería. Y toda esta recreación pues, está basada en los datos que hemos ido obteniendo a través de las diferentes campañas arqueológicas realizadas desde 2007 hasta 2023. Unas campañas arqueológicas que se han desarrollado en 3 ejes: el eje temporal, ahí vemos todos los años donde se ha estado interviniendo; un eje espacial, donde se ha venido trabajando e investigando tanto en la villa fortificada, en la Arcasa, en los flancos norte y sur, en el patio de armas e incluso en la iglesia prioral. Y también un eje funcional basado tanto en la arquitectura militar como en la arquitectura doméstica y la arquitectura religiosa. Los resultados pues, nos han permitido tener, primero, una definición poliocética y, segundo, obtener una secuencia de poblamiento. Esta secuencia de poblamiento pues, ya la hemos puesto en diversos foros, porque hemos podido constatar que el origen de Arcena hay que llevarlo atrás en el tiempo hasta el periodo andalusí, porque se constata un poblamiento entre los siglos X, desde la época califal hasta la época almohade, hasta mediados del siglo XIII, y que continúa este poblamiento durante la etapa bajo medieval entre los siglos XIII al XV, hasta que ya se abandona esta villa vieja, esta villa fortificada, y se expande hacia la zona del valle, que se constituye ya desde el siglo XVI. Con este trabajo, con esta exposición, vamos a intentar definir la poliocética de la villa fortificada de Arcena, que tiene diversos tipos de estructuras. Pero antes quería hacer una referencia a las fuentes documentales de otras poblaciones, como por ejemplo esta descripción que aparece en una fuente portuguesa de 1386, que señala que Cortegana es un castillo sin villa cercada, con un arrabal extramuro, o por lo menos de fuera, y que a donde llegó una racia portuguesa que venció a los castellanos. Pero nos encontramos con la realidad arqueológica. Cortegana cuenta con una cerca que se ha estado excavando, rehabilitando, entonces pues observamos una cierta controversia entre lo que nos señalan las fuentes y lo que es la realidad histórica arqueológica, porque desconocemos si esta cerca estaba previamente o fue rehecha o construida posteriormente a lo largo de finales del XIV o durante el siglo XV. Nosotros creemos, en base a los datos, que posiblemente estuviera antes. Entonces, pues existe una controversia con lo que nos señalan las fuentes y la realidad arqueológica. Máximo cuando, por ejemplo, si vemos lo que señala la muralla de Aroche, vemos que señala que el primer registro documental sobre una muralla de la villa data de 1406 y que se realizan reparaciones en el castillo y en los muros de la villa. No quiere decir que en 1406 se construía, sino que ya se hacen reparaciones. Por lo tanto, pudiera ser mucho más anterior esta muralla urbana de Aroche, incluso de época almohade. Tenemos también esa referencia a mediados del siglo XV, donde señala que Aroche sería la única villa murada de la comarca. Ello contrasta, como digo, con lo que nos encontramos de realidad arqueológica tanto en Cortegana como en la propia Aracena e incluso en el castillo de Torres, en el término municipal de Cumbre de San Bartolomé. Por tanto, tenemos estos 4 elementos dentro de la villa fortificada de Arcena: la cerca urbana, que aquí señalamos en esta línea uno de las zonas donde se ha conservado; el asentamiento bajo medieval, que se extendería fundamentalmente por la zona de la ladera norte y parte de la ladera este; estaría el propio castillo y la iglesia prioral. Comenzando por la cerca urbana, vemos una imagen de
del año 2007, antes de la primera actuación que se realizó, una actuación de urgencia porque estaba en grave peligro de derrumbe y caer por la ladera hacia el casco urbano. Por ello se decidió intervenir para solventar el estado de conservación de esta cerca urbana, de este tramo en concreto. La extensión que se ha calculado es de unas 2 hectáreas y media aproximadamente, y que contendría, según el padrón de 1486, unos 125 vecinos intramuros. Es decir, que esta cantidad de vecinos nos puede extrapolar el número de viviendas que podría estar protegiendo esta cerca urbana. Una cerca urbana en el tramo norte, del cual se ha conservado unos 100 metros lineales aproximadamente, y que ese estado de conservación pues, nos permitió definir la cimentación sobre la que se asentaba sobre los afloramientos calizos, marmóreos del Cerro del Castillo. Se produce una nivelación en base a estas fosas que se observaba e incluso contaba con un pie de amigo y con una mampostería incierta que recubría aquellas zonas donde no existían afloramientos. Aquí se puede apreciar mejor cómo se rellenaban con una mampostería incierta esos huecos entre afloramientos, y a partir de esa nivelación se construyó el pie de amigo, que aquí se puede observar mejor. Y al quedar descubierto esta zona de cimentación nos permite concretar que desde el periodo bajo medieval ha habido una pérdida sustancial de terreno de 1 metro, 1,5 metros en la ladera norte del castillo, con todos los procesos de erosión que ha habido en esta zona. Aquí vemos otro detalle de esa nivelación en la cimentación, sobre la cual se apoya el pie de amigo de esta cerca. La definición de cerca la obtuvimos después de hacer extrapolar, digamos, las características que observamos, porque antes se podría considerar como un simple muro de contención, pero cuando vemos que la anchura media de esta cerca está en torno a 1,60 metros, que sigue unos trazados rectilíneos que van obteniendo una serie de quiebros para adaptarse a la topografía del cerro, incluso que presentan escaleras adosadas para subir a la dalbe, nos está indicando que es una estructura compleja, más allá de un simple muro de contención, y que actuaba como una verdadera muralla. Lo que sucede es que no cuenta con torres, salvo con una excepción que ahora veremos, y por eso nos llamaba la atención de que no existiera en un tramo de unos 100 metros, no existiera ninguna otra torre, ni se ha detectado en la otra zona del cerro el resto de basamento de este tipo de estructuras que pudieran definir mejor la cerca muraria. Sí que existían una serie de desagües instalados a unos niveles, a una distancia muy regulares para la evacuación del agua del interior, situado casi en la cimentación de la muralla. Y podemos definir como característica de esta cerca muraria el tipo de mampostería, una mampostería careada, aunque tiene presencia de aparejos a sardinel. Hay una alternancia de mampuestos y de nivelación tongada. Se utilizan unos mampuestos poligonales para después otro tipo de mampuestos de tipo horizontal para ir nivelando las distintas tongadas. No cuenta con torres defensivas. La anchura, como hemos dicho, está en torno a unos 60 metros y se iba adaptando perfectamente con esa nivelación que hemos ido observando en la cimentación a la topografía del cerro. No solamente en el tramo norte hemos podido detectar esta cerca urbana, sino que también tenemos restos en los ámbitos este y sur. En concreto, en el ámbito este está muy cerca de la calle Silla, una calle que interpretamos que sería el acceso primitivo a esta villa fortificada, ya que la actual calle Virgen del Mayor Dolor, que es la que se accede con vehículos, por lo menos hasta determinada zona, se abrió en el siglo XIX
por lo tanto, la única acceso o el único vial que estaba disponible es la calle Silla. Precisamente recibe este nombre porque se conserva en esta calle el pósito eclesiástico. Ello es un indicio de, digamos, de la vía de comunicación del arrabal hacia lo que era la villa vieja, la villa fortificada. En esta zona pudimos realizar una limpieza de restos junto al tramo conservado de la muralla del flanco este y observamos una gran fábrica de hormigón que en principio habíamos interpretado como resto de tapial, pero cuando se analizó se veía que tiene una fuerte dosificación de cal y otra de sus características era, digamos, el grosor que presentaba, un gran grosor, y finalmente pues interpretamos que posiblemente sea una especie de hormigón de limpieza para asentar una gran estructura. Una gran estructura que podría haber sido la entrada a la propia villa. En el edificio del Cabildo Viejo se conserva una piedra gorronera que posiblemente pues sea o venga de esta zona. Y todos estos datos pues nos dan lugar a establecer la hipótesis que en esta zona pues estaba una torre que servía de entrada a la villa, situando la muralla en recodo y permitiría el acceso al interior. Aquí vemos la situación de la muralla, donde estaría esta estructura, donde este hormigón de limpieza que podría ser el basamento de la torre y lo que sería la callecilla que podría ser el acceso a la villa. Y en esta zona, en este flanco meridional del cerro, en esta ladera meridional, tenemos otros restos de estructuras murarias. En este caso, esta es la estructura de la muralla urbana que se ha conservado en la ladera este, en bastante mal estado de conservación. Su cementación arranca del propio afloramiento y apenas se había conservado alguna serie de mampuestos que nos indica el careado, la zona del paramento exterior. Ha sido rehabilitado, al igual que la muralla del flanco norte, y en esta imagen podemos observar los restos que se habían conservado de la muralla de la cerca urbana en el flanco o en la ladera sur. En este caso, esta zona se ha conservado escasos restos debido a lo siguiente. La construcción de la propia iglesia, desde a partir del siglo XIII hasta el XV, ahora iremos hablando más detenidamente de este templo, pues propició la ampliación de la iglesia y que durante la época de los reyes católicos, pues quizás esta muralla de la cerca urbana estorbara incluso para la propia ampliación de la iglesia, y también tenemos que ponerlo en relación con los órdenes que dieron los reyes católicos de derribar fortalezas cerca de la raya. Entonces estamos viviendo unos periodos de paz con el reino luso después de la guerra que habían tenido, de las guerras de sucesión, y posiblemente puede estar relacionado esta destrucción de la cerca en esta zona con la propia construcción de la iglesia y ese contexto histórico que estamos señalando. Las prospecciones geofísicas que hemos realizado en esta zona nos indican también que en este tramo se conserva todavía soterrada el resto de esta muralla, de esta cerca urbana que iría circundando todo el cerro, y esa hipótesis de la ampliación de la iglesia como razón para destruir la muralla urbana la encontramos también en este muro de contención que se construyó al mismo tiempo que la iglesia a finales del siglo XV. En él encontramos un muro sostenido por estribos donde hay restos de sillería granítica, que es la misma que se utiliza en esa fase de construcción de la iglesia prioral, por lo tanto son coetáneas a la propia ampliación que se va sucediendo en la iglesia. Y pasamos ahora a las viviendas medievales que compondrían esta villa fortificada. Se ha excavado realmente poco todavía de las viviendas, pero tenemos indicios a través de las prospecciones geofísicas,
secuencia de estructuras que se puede ver que es bastante compleja, que nos viene señalando la dinámica poblacional que tuvo que tener esta población, no tanto ya desde el siglo XIII al XV, sino de época islámica anterior, porque podemos estar ante también restos murarios de esa villa andalusí, y cuyos restos algunas veces afloran, y otros son palpables en las pequeñas excavaciones, en las pequeñas catas que hemos ido realizando, como este ejemplo de un pavimento bastante bien conservado. Sobre el castillo, podemos señalar que el castillo de Aracena fue construido antes de los castillos de Cumbres Mayores y Santolaya, porque se señala que ya que este privilegio de Sancho IV, que en estos castillos, que ya con la construcción de estos dos castillos y lo que ya existían, pues se estaba guardada bien toda la sierra, algo que después se ha visto que no fue así, porque posteriormente, durante el siglo XIV, se construyeron otra serie de castillos, como los de Encinasola, en Cumbres San Bartolomé o de Cala. Pero el origen del castillo de Aracena podemos datarlo, o nos puede servir de argumento, la datación radiocarbónica que hicimos de la fase de conquista de la población islámica en torno a 1240. Y a partir de ahí, pues la orden militar del hospital, que fue la que conquistó Aracena, la población andalusí de Aracena, pues nos da esa fecha para estimar el momento de construcción del castillo. Y también pues tenemos otros argumentos, como son estos dineros que aparecieron en el contexto estratigráfico en la cimentación de la muralla de Frama de Sancho II de Portugal. También se señala, incluso en los propios tratados de Badajoz y de Arcañiz, que ya no solamente se señalan Aroche y Aracena como villas, sino la existencia de estos castillos. Un castillo que en total se estima una superficie de 5.147 metros y que se integra en el alfoz del Reino de Sevilla. Pero su origen, como estamos diciendo, es portugués, y ello coincide en sus características y estructura con castillos portugueses como Nódar, como Serpa, como Moura, como Mértola, y en cambio difiere con otros castillos de la banda gallega, donde posteriormente se integra, como son los de Santolaya, Cala, Torres o el propio Aroche. Aquí vemos en estos mapas este conjunto de fortificaciones, tanto de la banda gallega como de la raya lusitana, como de las órdenes del Temple y de Santiago, que se pueden ver mucho mejor en las exposiciones que están en el hall del teatro, pero vemos ahí en toda esa heterogeneidad de castillos y de distintos momentos de construcción de estas fortalezas, y que sí que tienen una funcionalidad en común, que es el encastillamiento para favorecer la repoblación, tanto del lado luso como del lado castellano, como de las propias órdenes militares que se asientan en el sur de Badajoz. Un ejemplo, a la imagen del castillo de Aracena, lo tenemos en el castelo de Nódar, que se fecha su construcción tanto por la inscripción conmemorativa que se conserva de este castillo en 1308, como en la propia documentación, y que aquí vemos representado en este grabado de Duarte de Almas del siglo XVI. Un castillo de Nódar que, como vemos en la estructura, presenta grandes similitudes con el castillo de Aracena. En cuanto a sus características principales, vemos que hay una división espacial entre el patio de Almas y el Alcázar a través de una muralla que denominamos diafragma, una muralla que dividía esas dos zonas. Y eso es algo funcionalmente que se explica por la compartimentación de la defensa. También destaca la preeminencia de la torre del homenaje, que vamos a establecer las características ahora más pormenorizadamente, pero vemos esa imagen del castillo y que se va asimilando mucho, por ejemplo, al paralelo que hemos visto del castelo de Nódar. En cuanto al flanco norte, vemos que la cortina defensiva sigue manteniendo la mampostería careada,
por lo menos en las fábricas históricas, porque en los años 70 fue objeto de una restauración siguiendo los proyectos de Rafael Manzano, entonces había muchas fábricas ya de época contemporánea, pero sobre todo en las fábricas de tipo histórico hemos podido ver esas características de la mampostería. Sigue manteniendo la alternancia y nivelación de tongadas como pasaba en la cerca muraria. Vemos que el acceso principal está protegido por un antemuro en forma de L, que se han conservado restos total o parcialmente de 7 torres de plantas cuadrangulares que contaban con desagüe, y la anchura de las murallas pues de los lienzos murarios estaba entre unos 80 y 240 metros, aparte de la propia adaptación al terreno. Las torres, como decimos, son de planta cuadrangular, son macizas, no se observan cámaras en su interior y tenían terrazas a las cuales se accedía por un acceso frontal mediante pequeñas escaleras, algo también que observamos en muchos castillos portugueses. Una torre un tanto diferente es la que nosotros denominamos como 2, la número 2, que puede ser interpretada como una vez torre, porque una vez que se ha limpiado su interior totalmente colmatado de derrubio, de escombros, se vio cómo contaba con un desagüe en su base. Y ello nos puede servir de argumento para sostener que sería aparte de esos muros que iban sosteniendo o podrían servir algún tipo de estructura de madera o de cubrición, que estaría totalmente abierta, porque si no, no se explica la presencia de un desagüe. Y sería la única torre un tanto diferente de las restantes que se han podido estudiar. Sobre el acceso principal ya indicamos que estaba protegido por un muro, un antemuro o barbacana en forma de L, una circunstancia que también se observa, como veíamos antes mejor en el grabado de Duarte de Alma, en el castelo de Nódar. Es el mismo tipo de barbacana protegiendo la entrada. También otro indicio de esta puerta principal, ya en el interior del castillo, es la existencia de una de una escalera junto a lo que sería a la muralla. Vemos la muralla de Rafael Manzano en los años 70 y seguiría el trazado en esta zona, aunque posteriormente pues ese trazado cambiaría, forma aquí una cierta curva y no sigue en default al 100% el trazado histórico. Porque si observamos dónde iba la muralla de Manzano y vemos tras su excavación donde está el trazado, o por lo menos los restos que se han conservado de la cara interna, difiere tanto en volumetría como en dimensiones y el propio trazado por donde iría la muralla histórica. Decíamos antes también la existencia de desagüe, y aquí tenemos un sistema que se ha conservado parte de la muralla histórica y también se recrece por la muralla de Manzano, pero vemos una canalización y el propio desagüe que se abre en la muralla en el flanco norte. En el flanco sur, pues continúan las mismas características, manteniendo el tema de la fábrica histórica, de la mampostería careada, que va formando distintas hiladas. En este caso hay constancia de pies de amigo, se ha constatado también la existencia de hipoterna, hay aparejos a sardinel, existen también desagües, y la anchura se mantiene entre unos 80 y 240 metros. Y también pues se va adaptando a la orografía del terreno, aunque hay que señalar aquí que debido a la pendiente también se han producido fuertes procesos erosivos y se ha perdido bastante terreno en esta zona, lo cual pues ha dificultado un poco la obtención de información en esta zona. Aquí vemos antes de las actuaciones de rehabilitación y conservación que se han efectuado debido al mal estado en que se encontraba esta fábrica histórica, porque la cimentación estaba descalzada y perdía también o corría peligro de caer, de tumbarse esta zona de la muralla. Estaba llena de vegetación parásita y sobre todo había grandes árboles que habían ocupado los huecos de los desagües. Se ve también el pie de amigo que conservaba esta
esta muralla del flanco sur, y aquí lo podemos ver una vez ya consolidado, que se ha mantenido este pie de amigo, y aquí ya totalmente consolidado y libre de vegetación uno de los desagües. Vemos la altura que estaba este desagüe, eso nos dice el grado de pendiente que habría en esta zona del terreno, tanto en el interior del patio de Alma como en la zona exterior. Y las fábricas ya de manzano. Otra imagen de lo que sería un desagüe prácticamente seccionado, lo vemos en esta zona, como se ha conservado prácticamente la mitad de este desagüe en otra fábrica histórica. Uno de los pocos restos que interpretamos como el basamento de una torre se encuentra en el ángulo sureste. Este basamento sobresale de la fábrica histórica, donde creemos que hubo una reforma posterior, no podemos datarla exactamente, pero seguramente hubo un desprendimiento del paramento exterior y se reformó. Y ello pues, nos permite observar también los restos de esta torre, que tenía también una especie de pie de amigo, y la cara exterior de esas primeras hiladas de la torre, que es la única que se ha conservado en el flanco sur. Hay otra serie de estructuras que también nos indican la existencia de poternas, como son esta escalera que estaba en el interior del patio de Armas, junto a lo que se ha conservado de fábrica histórica. Aquí vemos esta imagen más frontal, que nos permite interpretar que junto a la existencia de este antemuro que está en la zona exterior, de esta barbacana, que tenía también una función de muro de contención, que habría en este área una poterna, un acceso secundario, porque además eso se señala en la documentación histórica que se ha conservado en los papeles, en el Archivo Municipal de Sevilla, se ha conservado en los papeles de mayordomazgo, y hay una referencia de 1484, donde se señala que hay que hacer reparaciones y una de ellas es la compra de 3 pares de puertas, una para el alcázar, otra para la puerta falsa y otra para la propia torre mayor. Vemos también la imagen que nos permite discernir que este antemuro también se adosa aquí al aforamiento rocoso y servía de contención, de rampa, de subida a esa poterna, a ese acceso, debido a la fuerte pendiente que tendría en esta ladera sur. La anchura es pequeña, el muro comparado con otra de las estructuras murarias que hemos venido observando, está entre 0,67 y 0,72 metros. Y en cuanto a uno de los elementos de mayor relevancia del castillo, la torre mayor, sus características se pueden estimar en una planta cuadrangular con unas dimensiones de unos 11 por 11 metros aproximadamente. Se cuenta con 3 niveles como mínimo. Uno de ellos estaría cubierto con una bóveda vaída, y la pregunta que nos hacemos es si la existencia de un aljibe interior. Esta pregunta viene o nos surge porque existen paralelos, como es el caso del castillo de Noda, donde sí que hay un aljibe interior, y lo más lógico es pensar que si es el último reducto, la Torre Mayor, pues debería tener garantizado el suministro de agua para la defensa en caso de asedio. Hemos visto que la estancia inferior no está preparada o no ha sido construida para albergar agua, porque existe afloramiento rocoso, no hay, digamos, un mortero capaz de evitar que se escape el agua, que sirva de almacenamiento de agua, y la única solución que estimamos posible es que existiera un aljibe sobre el segundo nivel. Vamos a observarlo mejor en esta imagen. El segundo nivel, este es el primer nivel, que estaría prácticamente una especie de semisótano. El segundo nivel sería esta estancia realizada interiormente con fábrica de ladrillo con la bóveda vaída, por la cual se accedería desde la muralla diafragma, una escalera que se abriría en
dentro del alcázar, y sobre esta estancia, sobre esta bóveda vaída, pues estaría este aljibe. Ello también lo hemos visto en el castillo de Noda, y sobre este aljibe, que sería el tercer nivel, habría un cuarto, lógicamente, que sería la terraza. También las propias dimensiones de 11 por 11 metros nos hace pensar que en cuanto a estas dimensiones debe estar en relación con la propia altura, porque lo que se ha conservado actualmente son unos 9 metros de altura. Por lo tanto, la proporción nos está indicando que la torre debería ser mucho más alta que lo que se ha conservado actualmente. Esto es otro de los argumentos que estamos o que nos permiten señalar la existencia de este cuarto nivel que tendría el aljibe, o tercer nivel que tendría el aljibe. Haciendo una interpretación hipotética sobre la existencia de este aljibe, pues aquí podemos ver esta recreación con el acceso a esa cámara principal, a esa habitación abovedada, con una escalera perimetral que iría subiendo, pasando por el aljibe para la recogida de agua, y que subiría directamente a la terraza de la torre, que sería el receptáculo del agua pluvial, y se vertería al interior del aljibe para su propia conservación. Es la hipótesis que estamos barajando. El acceso a la torre, como hemos dicho, se realizaría una vez pasada la puerta que separa o que comunicaba entre el patio de armas y el alcázar a través de una escalera que se adosa y que sí que pudimos comprobar junto a la muralla diafragma, y que daba acceso tanto a la adarve de esta muralla diafragma como a la propia puerta de la torre mayor. La existencia de aljibe se ha constatado plenamente. Uno es el aljibe de armas, del patio de armas, que tiene dos fases. Una primera fase es una fábrica de tapial que recubría, hacía de encofrado a la oquedad que se abrió en su suelo para la construcción de esta cisterna. Está realizada en fábrica de tapial. Y una segunda fase sería una arcada de arco ciego para sostener una bóveda de cañón. El volumen que se estima de almacenamiento está en unos 78 metros cúbicos. El acabado de la esquina está realizado por la media caña para evitar la suciedad del agua almacenada. Tenía también la característica de pintura, vamos a decir, o decoración a la almagra, para evitar también la contaminación de algas y líquenes en el agua. Y la captación de agua creemos o interpretamos que se realiza en base a un estanque exterior del cual pues hemos descubierto una serie de muros y soleras de mortero de cal, y que también encontramos su paralelo en el castillo de Nódara. En cambio, el aljibe del alcázar está integrado en una torre, tiene una capacidad muy similar al del patio de armas, unos 77 metros cúbicos. También estaba recubierto con mortero de cal y almagra para la conservación del agua, y en este caso pues la bóveda de cañón era sostenido por arcos fajones que contaban con unas ménsulas. Para estos arcos, aquí se ven estos arranques de arcos en esta zona, en esta cara del aljibe, y sobre ella volaba esta bóveda de cañón, y tendría encima pues una de las terrazas de la torre. Está totalmente realizado en mampostería, a diferencia de la fábrica de tapial que hemos visto en el anterior aljibe. Y también tenemos constancia, tanto de forma documental, de una serie de estancias en el interior del castillo, que hay documentación que señalan que hay que adobar, arreglar una casa que está dentro del castillo, una de las viviendas, y también pues nos señala la documentación que el alcaide o los hombres, la guarnición, pues debería tener el castillo, pues deben velarlo y guardarlo, y para ello pues necesitan estancias tanto para habitación como para almacenaje, como para establos o cuadras. Y ello pues se ha podido documentar en las intervenciones que hemos venido realizando, una serie de muros dispuestos de forma perpendicular a la muralla. Sobre todo en el flanco norte hay una serie de muros que van conformando estancias.
en este caso, por ejemplo, han servido para servir de basamento al centro de visita que se ha realizado durante la rehabilitación del castillo. Aquí vemos otra imagen de estos muros que van conformando las estancias del interior en el flanco norte. Muros que van distribuidos de forma regular a lo largo de toda la muralla. Incluso en algunas zonas se han conservado restos de pavimento. Son construcciones que quizás sean mucho más tardías porque los pavimentos de estas estancias normalmente son de mortero de cal, aunque siempre pues, ha habido amortizaciones de las diversas estructuras, pero en este caso puede ser más tardío, de la última fase de ocupación, ya de finales del 15 y principios del 16. Vemos también otra serie de estancias adosadas a la muralla, en este caso ya en el flanco sur, pero también tenemos otra serie de estancias exentas que se adosan a los afloramientos rocosos y que servían de almacenes, como vemos la existencia de grandes tinajas para albergar alimentos, aceite, en una zona que estaría muy cerca de la poterna y que posiblemente también tuvieran función de defensa de esa poterna de esa entrada secundaria, debido a la característica de estos muros. En cuanto a la iglesia prioral del castillo, es, digamos, como vamos, ya nos hemos pasado ya bastante, vamos a ir más deprisa. Vamos a centrarnos que se han realizado en diversas actuaciones, estudios previos, porque es el próximo paso a acometer dentro de la hoja de ruta que ha sido el plan director del recinto fortificado de Arcena, que fue realizado en 2010 con la dirección de la arquitecta Inmaculada Jiménez. Y estos estudios previos pues, se han realizado levantamientos planimétricos, donde nos da una imagen de lo que es la iglesia, tanto alzado como secciones de todo el templo. Hemos realizado análisis edilicio, tanto interno como externo, aunque también se han visto, digamos, un poco mediatizados por las actuaciones que se hicieron en los años 70, desde el 69 hasta el 72 estuvo siendo rehabilitada con los proyectos de Rafael Manzano, pero hemos hecho también estudios históricos sobre este templo, analizando, por ejemplo, de forma pormenorizada este torre campanario de época mudéjar, una torre mudéjar que vemos en el estado actual, pero que en su origen sería bastante diferente, porque aquí estamos viendo una imagen, un dibujo de Richard Ford en 1832 con un segundo cuerpo de estilo neoclásico que fue construido después del terremoto de Lisboa de 1755, donde hay documentación que señala que el segundo cuerpo de la torre pues cayó. Entonces este segundo cuerpo seguramente sería de estilo mudéjar, como pasa en muchas iglesias también sevillanas, y posteriormente pues se construiría a finales del siglo XVIII, como pasó también con el camerín, pues el camerín neoclásico pues se construyó este segundo cuerpo. Otra imagen también de este segundo cuerpo, esta vez de José María Domínguez Becker, el padre del famoso poeta que realizó estancias aquí en Arcena. Y aquí tenemos pues las distintas fases que hemos establecido a través de todos estos estudios previos del proceso constructivo de la iglesia prioral, y también pues se han realizado estudios patológicos de los problemas. Después de hace 50 años que se actuó en este templo, pues se han detectado una serie de problemas y que va a permitir una serie de actuaciones de rehabilitación del templo. Al mismo tiempo también que vamos a realizar actividades de investigación, porque en la geofísica que se han realizado pues se han detectado una serie de anomalías, una serie de muros, también de pavimento, que nos indica la posible existencia de una mezquita, porque a un metro y medio de profundidad existen unas anomalías que pueden ser unos muros con una orientación sur-suroeste, algo muy característico de los oratorios musulmanes de Al-Ándalus. Finalmente, pues acabar
que ya hemos expuesto en otros foros pues esa secuencia poblacional que antes mencionábamos, pero en cuanto a la información paleoxenética de esta villa medieval de Aracena, pues hemos podido obtener estas características de fábrica y estructura, hemos podido también detectar las distintas fases constructivas y hemos definido funcionalmente las edificaciones. Y muchas gracias por su atención. Bien, pues como indicamos al principio de la intervención, después de esta primera ponencia vamos a proceder a la visita del castillo. Sí, o sea, podemos salir todos hacia el hall para subir conjuntamente y a la vuelta tendremos en la iglesia de Santo Domingo, pues por un lado primero esa cata sensorial de la denominación de origen jabugo y después el catering que nos permitirá, después de un día intenso, pues poner en común y hablar un poco sobre lo acontecido.